cuando mi esposo y yo compramos una casa de vacaciones. Mi suegra, Susan, inmediatamente asumió que podía usarla primero, y gratis. Pero mi esposo la puso en su lugar con una respuesta que la dejó sin palabras. Vivimos en Santa Clarita, California, y después de ahorrar durante casi 10 años, finalmente compramos una pequeña casa de vacaciones en Big Bear Lake. No era lujosa, pero era tranquila, exactamente lo que queríamos. Susan siempre ha sido controladora, no grita ni hace berrinches, pero sabe manipular a la gente con sus palabras. Un domingo, la invitamos a ella y a mi suegro a almorzar y compartimos nuestra gran noticia. Al principio no dijo nada, y luego, con toda naturalidad, anunció que, como era la matriarca, debería ser la primera en usar la casa y, por supuesto, no pensaba pagar. Me reí, pensando que estaba bromeando. No lo estaba, pero mi esposo no se quedó callado. Dejó su tenedor sobre la mesa y le dijo: no puedes llamarte matriarca cuando nunca te lo has ganado. Manipulas a la gente para que gire a tu alrededor, pero eso no es liderazgo, es control basado en la culpa. Esta casa es nuestra, no tuya, y si intentas manipular a mi esposa o actuar como si lo que tenemos te perteneciera, cambiaremos las cerraduras de ambas casas. Susan se puso pálida, se levantó, sin decir una palabra por primera vez en su vida, y se fue con mi suegro, quien le dio a mi esposo una pequeña inclinación de cabeza antes de seguirla. Pero no terminó ahí. Días después, la hija de Susan, Melanie, nos preguntó si podíamos dejar que su mamá usara la casa para el Día de las Madres. Luego, otros familiares empezaron a opinar. Susan incluso hizo una publicación en Facebook quejándose de cómo los hijos olvidan los sacrificios que hicieron sus padres. La gota que derramó el vaso fue cuando una amiga de la iglesia me llamó para preguntarme si podía usar nuestra casa de vacaciones para un retiro de oración. Cuando le pregunté de dónde había sacado esa idea, me dijo que Susan se la había ofrecido. Ahí supe que Susan no se había rendido, solo se estaba reorganizando. Y luego pasó algo peor. Unas semanas después, recibimos una canasta de regalo en el porche de nuestra casa en Big Bear, con una etiqueta que decía: bienvenida, matriarca. Dentro había un itinerario para un fin de semana que Susan había planeado, para ella misma. El problema, nunca le habíamos dado la dirección. Después de investigar, descubrí que mi cuñada, Melanie, quien había notariado nuestro papeleo, había copiado y enviado la escritura a Susan en secreto. Furiosa, enfrenté a Melanie, pero ella lo tomó a la ligera, como si no fuera gran cosa. No iba a dejar que nos tomaran el pelo. Esa misma noche, reservé la casa por 3 meses, rentándola a amigos y compañeros de trabajo por solo $1 para tener un registro legal, y además instalé cámaras de seguridad. Entonces, una mañana, vi algo impactante en la transmisión en vivo de las cámaras: Susan, arrastrando una maleta, usando una llave para entrar directamente a nuestra casa. Sin dudarlo, llamé a la policía. La encontraron dentro, bebiendo vino con una bata puesta, nuestra bata. Cuando le preguntaron quién era el dueño de la casa, ella afirmó que era una propiedad familiar, pero los papeles demostraron lo contrario, así que la escoltaron fuera y le prohibieron volver a la propiedad. Eso debería haber sido el final, pero Susan no se detuvo. Comenzó a difundir mentiras sobre nosotros, diciendo que la habíamos engañado para quitarle la casa. Algunos familiares incluso le creyeron. Luego, en el trabajo de mi esposo, recibieron un mensaje anónimo acusándolo de fraude financiero. Y cuando pensábamos que no podía empeorar, un amigo que trabaja en seguros de títulos descubrió algo aterrador. Melanie había intentado presentar una enmienda a nuestra escritura para registrar a Susan como beneficiaria secundaria. El condado la rechazó, pero el simple hecho de que lo intentara era aterrador. Y entonces, descubrimos algo aún más grande: una cuenta bancaria secreta. Empecé a revisar todos nuestros documentos, recibos, registros notariales, correos electrónicos e incluso mensajes de texto antiguos, porque tenía la sensación de que algo faltaba. Luego lo encontré: una alerta bancaria antigua de una cooperativa de crédito regional en San Bernardino. Era de cuando estábamos finalizando la compra de la cabaña. No reconocí el número de cuenta, pero vi que la cuenta estaba a nombre de mi esposo y de su madre. La miré fijamente durante un largo minuto. ¿Por qué mi esposo compartiría una cuenta bancaria con su mamá? Al principio no lo mencioné. En su lugar, reenvié la alerta a mi amiga Daniele y le pedí que rastreara el historial de la cuenta. A la mañana siguiente, me llamó, con un tono serio. Esa cuenta se abrió 4 meses antes de que compraran la cabaña, dijo. Se utilizó para transferir $1,150 en 2 ocasiones, una a su nombre y otra a nombre de ella. Parece que Susan la abrió usando todos los datos completos de tu esposo: su nombre, número de seguro social, identificación,
Todo, si él no lo autorizó. Esto es robo de identidad. Mis manos temblaban. Esa noche confronté a mi esposo. Al principio, parecía confundido, realmente confundido, y luego se enojó. No tenía idea de que la cuenta existiera. Después de llamar a la cooperativa de crédito, se enteró de que Susan había falsificado su autorización. Había usado su información personal para mover dinero a través de una cuenta que ella controlaba, probablemente para crear un rastro documental que le permitiera afirmar que ayudó a pagar la cabaña. Esto era algo más que manipulación, era un delito. Y lo peor era que el dinero que movió provenía de una cuenta fiduciaria dejada por la abuela de mi esposo. Dinero destinado a nuestros futuros hijos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que ella no se detendría hasta que perdiera todo. El abogado y el corte de papel. Contratamos a un abogado firme, uno con mirada seria y una tarifa por hora elevada, pero exactamente lo que necesitábamos. Él redactó una carta de cese y desistimiento que exigía la restitución y documentaba las transacciones bancarias falsificadas. También incluimos una declaración jurada de la cooperativa de crédito que confirmaba que Susan se había hecho pasar por mi esposo. Adjuntamos documentos sobre el fraude en la escritura y el reporte policial por allanamiento. Todo respaldado por imágenes en vivo de las cámaras de seguridad. No enviamos esta carta directamente a Susan, en cambio, se la mandamos a su iglesia, a su pastor y a la junta de bienes raíces donde trabajaba su hija Melanie, y luego esperamos. En 3 días, las cosas empezaron a desmoronarse para ella. Susan intentó llamar de nuevo, esta vez no con lágrimas, sino gritando airadamente en un mensaje de voz. Terminó el mensaje gritando, ¿cómo se atreven a convertir a esta familia en una demanda? Mi esposo escuchó en silencio y luego lo borró. Una semana después, la licencia de bienes raíces de Melanie fue puesta en revisión, y su firma la suspendió mientras se llevaba a cabo una investigación. Melanie me llamó, llorando, diciendo que no sabía que las cosas llegarían tan lejos. Le dije que nosotros tampoco lo sabíamos, pero que ahora la familia se estaba desmoronando. Melanie rápidamente se volvió en nuestra contra. Empezó a enviarnos mensajes de texto entre ella y Susan que me ponían la piel de gallina. En uno, escribió, nomás imprime la nueva escritura. Ella no se va a dar cuenta. No te preocupes, una vez que estemos adentro, ya estamos. Tu hermano es débil, ella es la que manda. Quedó claro que Susan no solo era tóxica, sino estratégica, pero Melanie tampoco era leal. Estaba asustada, bajo presión. Ofreció redactar una declaración completa en la que admitía que ayudó a su madre a manipular el papeleo. Nosotros le pasamos esa declaración a nuestro abogado. Mientras tanto, Susan se reafirmó. Empezó a organizar pequeños grupos de apoyo en su casa y difundió rumores de que habíamos robado dinero familiar y que habíamos intentado borrarla del árbol genealógico. Incluso imprimió árboles genealógicos falsos. Uno mostraba el nombre de mi esposo sin que yo apareciera como su esposa, decía, esposa desconocida, en su lugar. Guardé esa foto, por si acaso. Nuestro abogado luego sugirió que le enviáramos a Susan una oferta de acuerdo. Al principio, me enojé, ¿por qué ofrecerle algo a ella? Pero le explicó que era solo una artimaña. Si aceptaba, estaría admitiendo todos los errores, y podríamos usar eso en su contra más adelante. Los términos eran claros: admitir el fraude en la escritura, admitir el robo de identidad con la cuenta bancaria, pagar $25,000 en daños, mantenerse a 500 pies de la propiedad de forma permanente, no tener contacto con nosotros ni con nuestros futuros hijos, y escribir una disculpa formal para nosotros y para su iglesia. La enviamos por correo certificado. Ella la firmó, solo con una firma descuidada y una nota que decía, hago esto para mantener la paz, pero sigo sin creer que hice algo malo. Ahora, esa carta cuelga enmarcada sobre nuestra chimenea, junto a la caja fuerte donde guardamos la escritura original y la lista de invitados. Durante unas semanas, todo estuvo tranquilo, sin llamadas, sin publicaciones en la iglesia, sin mensajes anónimos. Era como si nada hubiera pasado. Recuerdo haberle dicho a mi esposo, ella no ha terminado, solo está reflexionando, y tenía razón, porque tenía un último movimiento. Ese último movimiento fue un fin de semana sorpresa de unidad familiar. Susan lo organizó a nuestras espaldas, invitando a toda la familia extendida a la cabaña, afirmando que nosotros la habíamos ofrecido para la sanación y la unión. La invitación salió del viejo correo de Melanie, probablemente para ocultar su identidad. El volante decía, recuperemos lo que es nuestro, sanación, perdón y familia en la casa construida por Legacy. Me enojé muchísimo. Así que decidimos actuar. Condujimos hasta la cabaña el día antes del evento. Estacionamos nuestro carro dentro del garaje. Cerramos las persianas y nos preparamos para el enfrentamiento. El sábado a las 11 a.m.,
Llegaron, Susan, Melanie, 3 tías, 2 primos y un vecino de su iglesia, todos vestidos como si asistieran a un retiro, con canastas de picnic, neveras portátiles y sillas plegables. Yo observaba desde el pasillo del piso superior, con el corazón acelerado y una cámara en mano. Susan caminó hacia el porche e intentó abrir la puerta, estaba cerrada. Llamó, luego volvió a llamar con más fuerza. La dejé llamar durante 1 minuto completo, y luego mi esposo abrió la puerta. Con voz calmada dijo: «Esta no es tu casa, falsificaste mi nombre, robaste de una cuenta fiduciaria, presentaste papeleo falso y le mentiste a todos aquí. Esto se termina hoy». Susan dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. Luego sonrió y dijo: «No harías esto frente a tu familia. No te avergonzarías de mí». Mi esposo respondió: «Ya te avergonzaste a ti misma». Sacó una carpeta con copias de las transacciones bancarias, los documentos notariales falsos, el correo electrónico sobre tu fin de semana de matriarca y tu disculpa firmada. Se la entregó a la tía Ruth, una mujer fuerte que siempre había visto a través de Susan. La tía Ruth leyó los papeles lentamente y luego se volvió hacia Susan. «Me contaste que te habían excluido, que estabas inestable, diciendo que yo era el responsable de romper a la familia», dijo la tía Ruth. Finalmente, Susan habló: «Solo intentaba proteger el legado de nuestra familia. Esta casa debería ser para todos, no estar clausurada por tu enojo». «Melanie», gritó otro pariente, «me arrastraste a esto. Casi pierdo mi trabajo tratando de ayudar, nadie me ayuda jamás». Las mentiras de Susan se derramaron mientras miraba alrededor, con el rostro demostrando que su control se había esfumado. Luego, de manera inesperada, se sentó justo en el escalón de la entrada, en silencio. Hubo una larga pausa antes de que la tía Ruth dijera: «Ya has hecho suficiente daño. Vete a casa, Susan». Uno por uno, se fueron, evitando el contacto visual. Melanie se quedó unos minutos, disculpándose y admitiendo que se sentía avergonzada y cansada de ser controlada por su madre. Después de que todos se fueron, me senté en el porche observando cómo se derretía la nieve en el borde del jardín. Fue entonces cuando noté un parche extraño de tierra, más oscuro y suelto que el resto. Tomé una pala y cavé. A 2 pies de profundidad encontré una bolsa de plástico. Dentro había copias de las llaves de la cabaña, una lista impresa de invitados con nombres y fechas, y una nota escrita a mano. «Construyamos una familia de nuevo. No importa lo que ella diga, aquí pertenecemos». Asumí que la nota era sobre mí. Se la mostré a mi esposo. Él guardó silencio por un largo rato antes de tomar las llaves y arrojarlas al lago. Cambiamos las cerraduras de nuevo y presentamos un último reporte policial por intento de uso no autorizado y robo de identidad. Nuestro abogado nos dijo que teníamos pruebas suficientes para presentar cargos, pero mi esposo estaba demasiado agotado para continuar la lucha. Cortamos todos los lazos con ellos, bloqueamos números de teléfono, eliminamos contactos, no más vacaciones, ni más revisiones. Solo unos pocos familiares se mantuvieron en contacto, como la tía Ruth. Ella nos envía postales a veces. Mensajes simples como: «Pensando en ustedes. La nieve está hermosa aquí también». A veces, reviso los viejos correos electrónicos para recordarme que lo que sucedió fue real, que realmente nos defendimos. La traición dejó una cicatriz profunda. Duele pensar en lo fácil que estuvimos a punto de ser manipulados para renunciar a nuestra paz, nuestro dinero y nuestra cordura, todo en nombre de la familia. Pero también siento alivio, porque ahora sé quiénes somos sin ella. La cabaña ahora está en paz, justo como queríamos, sin volantes, sin invitados, sin fantasmas, solo silencio. El sonido de la madera bajo nuestros pies y el crujido pacífico de una chimenea adquirida sin ataduras. Y eso, para nosotros, es la verdadera paz. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.